Bueno, Pepe Tudela, que me hace trabajar mucho y constantemente, me ha puesto un título de mi intervención a todas luces excesivo, ¿no? La retribución profesional de los diputados autonómicos, un lujo, una exigencia del principio democrático. No me voy a atrever a hacer un tratamiento general del régimen de retribuciones, entre otras cosas porque vosotros, que sois secretarios generales de las cámaras, conocéis esto mucho mejor que yo, pero confío en que mi reflexión sobre un caso concreto, del caso concreto, podamos ir a lo general y en el coloquio llegar a alguna conclusión. Yo me voy a limitar a comentar la supresión sobrevenida del sueldo de los diputados de Castilla-La Mancha, que analiza la sentencia 36/2014. Eso se ha publicado en un cuaderno de la Fundación Jiménez Abad. Le puse una solución sencilla para un problema complejo y al hilo de eso hacer una reflexión sobre un cambio de la forma de gobierno en los sistemas parlamentarios autonómicos, algo de lo que estamos hablando todos, como consecuencia del impacto de la crisis económica, ¿no? Bien, de manera que lo que voy a decir en buena medida está en ese cuaderno de la Fundación Jiménez Abad. En el comentario, si me permitís la licencia literaria, comentar un libro de Leonardo Sciascia, una historia sencilla, ¿no? No sé si recordáis, en su último libro aparece un cadáver con una nota manuscrita: me he suicidado. Y a partir de ahí viene la policía científica y un embrollo de los hechos que resulta ser un caso de la mafia extremadamente complicado en el que nunca se llega a hacer justicia y ni se sabe lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, no estamos en Sicilia, no es la mafia, pero esto de las retribuciones, vosotros que tenéis experiencia, pues es muy complicado. También en el Reino Unido, donde ha habido escándalos y acaban de modificar el Código de Conducta. ¿Qué ha ocurrido en Castilla-La Mancha? Tras la crisis económica del 2007-2008 se produce una reforma del reglamento de las Cortes en la que se suprime el sueldo como regla general, también la dedicación exclusiva, salvo para unos pocos, creo que son 7/49, y se vuelve a un sistema de dietas que ya habíamos experimentado. Como segunda medida, está en el mismo diseño, el impacto de la crisis económica, la austeridad, se reduce el número de los parlamentarios en el estatuto de una horquilla que era de 47 a 59 a otra de 25 a 35. No es un ajuste, es una reducción que puede ser la mitad. Veremos lo que dice la ley. Una reforma que se justificó en la lógica de la austeridad, en tiempos de estabilidad presupuestaria. Yo ya me he preocupado del freno constitucional a la deuda en este libro con Miguel Ángel Martínez Lago, en el que manifestamos muchas dudas sobre todo el modelo. Bueno, de manera que es una consecuencia de la austeridad económica. Luego daré algunas cifras sobre si realmente esto tiene un impacto en la austeridad económica o no tiene ninguno, o muy poco. Tiene otras consecuencias electorales en materia de proporcionalidad, reducir el número de diputados, varios lo habéis tocado. Si fuera 25 en 5 circunscripciones a 5 diputados por provincia, menos de 6, pues la proporcionalidad es muy pequeña y la posibilidad de acceder terceros o cuartos partidos inexistente o nula. De manera que tiene consecuencias electorales y tiene consecuencias en transmitir un mensaje a la opinión pública, que es lo que me da miedo, en el sentido de decir, creo que todos hemos coincidido, que los parlamentarios autonómicos son ociosos, que el sistema parlamentario autonómico no es un sistema parlamentario, que basta con una diputación provincial, un parlamentarismo de presidente, un hiperpresidencialismo. Esto es lo que más me preocupa. Vuelvo ahora a la sentencia 36/2014 del magistrado González Rivas, ponencia de González Rivas, en la que se declaró constitucional la reforma del reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha y rotundamente por unanimidad. Cuando un magistrado del tribunal me invitó a hablar de esta sentencia en su universidad, le dije, pero ¿cómo unanimidad en un tema así? Por esto me permito decir una solución sencilla para un problema complejo. Yo creo que la motivación no es muy suasoria, sobre todo en lo que afecta al carácter sobrevenida de una medida que se tomó en mitad de la legislatura y comprime fuertemente el sistema con el que los diputados accedieron al cargo ex post facto, sin posibilidad de cambio de ningún tipo, sin ninguna cautela de proporcionalidad, y la proporcionalidad es un criterio básico de la interpretación constitucional.
Hay pendientes una veintena de recursos de amparo que plantearon los parlamentarios autonómicos. Veremos si un juicio concreto sobre situaciones concretas le permiten al Tribunal Constitucional ir un poco más allá. Tengo mis dudas a la vista de esta sentencia. En todo caso, yo en el trabajo de hace 15 años, pero que creo que no ha envejecido mal, de cargos públicos representativos, decía que la igualdad del 23 es una igualdad real, no una igualdad formal, simplemente del 14, sino que permite analizar las cosas en la realidad y ante situaciones concretas quizás se pueda hacer otro juicio. La trascendencia constitucional de esta sentencia 36/2014 es que no está nunca bien resuelto si las retribuciones de los diputados afectan al núcleo esencial de la función representativa, son contenido esencial o no. Y creo que después de esta sentencia sigue sin estarlo. Incluso si ustedes hablan con los magistrados, cada uno les hace una lectura de ella. No es evidente si la remuneración no viene cubierto por el 23.2 o viene cubierto, pero no el concreto régimen retributivo. De manera que no se puede hacer un juicio de suficiencia, pero sí estaría conectado. En todo caso, como vamos a ver, el Tribunal Constitucional revisa el problema. Tampoco se resuelve otro tema de trascendencia constitucional, que es por qué, conforme a la jurisprudencia, los diputados no tienen claramente un régimen derecho a la retribución, como se dijo en los años 80, y en cambio los grupos parlamentarios sí. Esto no alcanzo a entenderlo, porque los grupos parlamentarios no tienen derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son de los diputados, uti singuli o uti socio. Si tienen los grupos, tienen los diputados, y más bien a la inversa. De manera que hay una contradicción entre estas dos líneas de jurisprudencia. Por eso digo que es una solución sencilla para un problema complicado. Por último, hago un inciso en la sentencia. Ya no la constitucionalidad, la oportunidad de la reforma. Restringir el número de diputados de las Cortes Autonómicas, desprofesionalizarlos en el sueldo. Parece que hemos llegado a una situación que me preocupa, no solo a mí. En el informe sobre las comunidades autónomas del 2013, que muchos de vosotros participáis en la valoración general que este año hemos hecho Eliseo Baja y yo y Montilla, era bueno que un catalán de adopción y un madrileño de adopción hicieran la valoración general, pues nos planteamos si no estamos llevando a dos formas de gobierno asimétricas. Las comunidades autónomas que mantienen un sistema parlamentario hasta cierto, con todas las debilidades que se han dicho, pero un sistema parlamentario como Cataluña, el País Vasco, Canarias, y otras que siguen el nuevo modelo que se ha empezado en Castilla-La Mancha, que no sabemos si es provisional mientras dure la crisis o va a ser definitivo. Como ya he dicho, este nuevo modelo consiste en reformar los reglamentos para restringir las retribuciones, que no haya parlamentarios profesionales, disminuir el número de medios económicos. Este modelo se ha seguido en La Rioja, donde se ha recuperado el decreto ley, de lo que se ha hablado ya. También se reduce el número de diputados a una horquilla que puede bajar a 25. Pero claro, Castilla-La Mancha tiene 6 o 7 veces más diputados que La Rioja, no es lo mismo. En Murcia, que ha incorporado el decreto ley, tiene que ver también con varias comunidades autónomas, no las voy a detallar, pero tengo los datos como consecuencia del informe de las comunidades autónomas, en las que se han suprimido los defensores del pueblo, aquellos que estaban previstos en leyes autonómicas. Y en Castilla y León se han adscrito todos los órganos consultivos, las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León, a las Cortes regionales, aunque dependan del Ejecutivo, con la finalidad de tener una única Secretaría General y economizar dinero, en la misma línea de lo que antes explicaba Manuel Aragón. Pero claro, esto genera cierta confusión, porque no se sabe si un órgano auxiliar depende del Ejecutivo, pero le pone la Secretaría a las Cortes. Me temo que a veces la crisis, el polvo de la crisis, nos nubla los ojos. Bueno, en consecuencia, una asimetría institucional o organizativa entre algunas comunidades autónomas que mantienen el sistema parlamentario que se había ya desarrollado y otras que no se sabe si vuelven al informe Enterría, pero devalúan el sistema parlamentario. Unas asambleas territoriales más pequeñas, con un número pequeño de diputados, desprofesionalizados, otra vez remunerados por dietas, obligados a viajar de su ciudad a donde esté la sede del Parlamento, a tener 2 o 3 trabajos.
y con menos órganos de control. Se suprimen defensores del pueblo, se suprimen consejos consultivos, que yo no sé el coste, pero jugaban un buen papel en materia de función legislativa, por ejemplo, asumiendo el decreto de técnica normativa del Gobierno que habían hecho todos los consejos consultivos, y en la que además se gobierna por decreto ley. Este es el otro modelo que no sé si viene para irse o para quedarse. No tengo tiempo de comentarlo, pero es evidente, ya lo he dicho, que si Castilla-La Mancha baja el número a 25-30 diputados en la nueva ley, la proporcionalidad es muy difícil. Javier Díaz Reborio, en el comentario de Castilla-La Mancha en el informe de las comunidades autónomas, dice que esto no hace el estatuto inconstitucional, que es prematuro, hay que esperar a la ley electoral a ver qué es lo que regula la ley electoral, pero claro, en una horquilla que no sobrepase 6 diputados por circunscripción, la proporcionalidad no es posible. Lo mismo con los defensores del pueblo. Son solo 9 las comunidades autónomas en las que actualmente hay defensoría del pueblo, pues a partir de 2013 se suprimieron en 4: Castilla-La Mancha, La Rioja, el Principado de Asturias, la región de Murcia. Se puede pensar que la razón está en que, como dijo la sentencia 31/2010, la del Estatuto de Cataluña, el defensor del pueblo catalán no puede tener exclusividad sobre la administración autonómica, y el defensor del pueblo español puede también, como sabemos, revisar las comunidades autónomas. Pero en realidad el problema viene del informe CORA, del informe sobre la reforma de las administraciones públicas, que es un informe dificilísimo de leer, muy denso, son 700 páginas, hecho con fichas, uno se pierde, reforma por avalancha, ¿no? Aquí el razonamiento es: si el defensor del pueblo tramita 33.000 quejas, 165 personas, los defensores autonómicos 364 tramitan 38.000, un poquito más. Bueno, supongo que si se doblan las quejas del defensor del pueblo, pues tendrá que duplicar la plantilla el defensor del pueblo, y lo que yo no sé números, pero el razonamiento es evidente. Claro, quejas tramitadas no incorpora quejas inadmitidas, expedientes finalizados, resoluciones efectuados, y sobre todo olvida el papel importante en la función parlamentaria de control que desempeñan los defensores del pueblo. Entre otras razones, porque la memoria o el informe que haga el defensor del pueblo debe dar lugar a un debate en el Parlamento de la comunidad autónoma, no en el Parlamento Nacional, en las Cortes Generales, mientras que es harto improbable que esto ocurra con el defensor del pueblo. En suma, lo explico con más calma en un libro de Jesús Fernández, el valedor del Pobo de Galicia, que va a sacar sobre los defensores del pueblo autonómico. No estoy convencido de que no hubiera bastado con una mayor austeridad en los defensores del pueblo en vez de suprimirlo. Somos un país bárbaro que, en vez de reformar parcial y constantemente nuestros reglamentos, como hacen los ingleses, pasamos de poner una institución a suprimirla en vez de corregir los excesos. Por último, decreto ley. Hemos hablado todos y Isa Aguiló, que está muy bien, ha dado unos datos. Los datos que manejo del informe sobre las comunidades autónomas desde que empezó la crisis, pues en el 2013 son preocupantes. En Cataluña se aprobó una ley frente a 6 decretos leyes. Parece que la ley está en crisis en el Parlamento catalán. En Andalucía ha habido 7 leyes frente a 10 decretos leyes y 6 decretos leyes en Baleares frente a 10 leyes. La desproporción parece que con la crisis se ha hecho evidente, de manera que el diagnóstico que hace Lluís, que es muy correcto, se acrecienta. Bien, no olvidemos que el decreto ley, para insistir en un tema que hemos tocado todos, no es una fuente del derecho inevitable, que hay sistemas de tradición democrática donde no existe el decreto ley, que constriñen la participación de las minorías, la publicidad, la discusión, la forma de ley parlamentaria. También ya hemos dicho que en un parlamento unicameral como es el autonómico, la posibilidad de leyes de lectura única o de procedimiento de urgencia permite hacer una ley en muy poco tiempo. Yo no confío en que el Tribunal Constitucional pueda revisar la urgencia, esto es muy difícil. No confío en que podamos acantonar un tipo de materias vedadas, y me atrevería a hacer una propuesta provocativa, es decir, a ver qué sistema parlamentario autonómico intenta hacer lo que voy a sugerir. El trámite de convalidación del decreto ley es inútil por su brevedad. Convalidar, ratificar el decreto ley aporta muy poco, ni siquiera da publicidad al contenido y no permite enmendarlo. Podríamos plantearnos
hacer la conversión en ley un trámite no facultativo sino obligatorio. Cuestión que lleva defendiendo hace un tiempo Pablo Santolaya y que comparto. A ver, que Parlamento Autonómico se toma en serio el sistema parlamentario autonómico y obliga que si hay urgencia se convierta, pero luego se dice una conversión para asegurarnos de que tomemos en serio los parlamentos autonómicos. Bueno, he hecho una digresión al hilo de esta sentencia que he venido a comentar, como me había pedido Pepe Tudela, sobre esta asimetría que estoy detectando, dos modelos de sistema parlamentario en las comunidades autónomas, un parlamentarismo de presidente, ya muy de presidente, es más presidencial el autonómico que el nacional, pero en estas otras comunidades autónomas que han incorporado estas reformas va a ser todavía un parlamentarismo más presidencial. Me preocupa que unos parlamentarios no profesionalizados, con poco tiempo y sin dedicación exclusiva, no puedan cumplir la función de control del Ejecutivo, y eso es muy grave, eso es muy grave. Bueno, vuelvo a la sentencia, brevemente ya. Recordaréis que son 70 senadores del Grupo Parlamentario Socialista los que incorporan e impugnan 2 artículos y la disposición final del reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha. Podría detallar el régimen jurídico que se regula, pero no lo haré. Sintetizaré que, en general, sueldo y dedicación exclusiva para pocos, 7 sobre 49 que elige la mesa oída la Junta de Portavoces. Dietas, volvemos a las dietas por asistencia a las sesiones para el resto, e indemnizaciones por gastos de representación para todos. Los recurrentes creen que la reforma del reglamento era inconstitucional porque la remuneración forma parte del núcleo esencial de la relación representativa y que esto no es un ajuste de unas cantidades, sino es un cambio de régimen jurídico. Creen que volvemos a los acuerdos autonómicos del 81. Recordad que en los acuerdos autonómicos de la Comisión Interría se sugirió volver, es decir, que los parlamentos autonómicos no tuvieran sesiones permanentes, un sistema dieta, un sistema muy capitidisminuido, que últimamente ha vuelto a defender Santiago Muñoz Machado otra vez, pero ese sistema, como un corsé muy rígido, se fue soltando lentamente y esos parlamentos fueron creciendo más allá de lo que recomendaba el informe Interría. Bueno, los parlamentarios, por estas y otras razones, impugnan la constitucionalidad de la ley. Creen que lo que el 74.1 de la Constitución dice para los diputados en Cortes debe valer por su función persuasiva para cualquier tipo de representación política. Barruntan que pueda haber colisiones de intereses con unos parlamentarios que puedan, al no estar en dedicación exclusiva, ser susceptibles a un tráfico de influencias. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional antes de afrontar una breve crítica? Primero que, como sabemos, las situaciones en los estatutos de autonomía y los reglamentos parlamentarios no son iguales, que hay parlamentos que tienen sistema de retribuciones y otros de dietas, que el propio Estatuto de Castilla-La Mancha en el 82 reconoció únicamente el derecho a percibir dietas, que fue la reforma del Estatuto en el 97 la que reguló este extremo. Es decir, el argumento viene a ser hay una pluralidad de regímenes jurídicos en las comunidades autónomas. Segundo, que el artículo 23.2 es derecho de configuración legal y lo que el reglamento da, el reglamento lo quita, aunque no lo dice en estas palabras. Son los reglamentos los que deben primeramente fijar y ordenar los derechos y atribuciones. Tercero, que hay una clara jurisprudencia al respecto, esta que se citaba de los años 80, que dice que el 23.2 no protege el derecho a las retribuciones de los parlamentarios y menciona algunos casos posteriores, en concreto una sentencia del 2012 sobre diputaciones provinciales y transfugismo. Que el 74.1 prescribe un mandato para diputados y senadores, pero no para las asambleas de las comunidades autónomas, y que la remuneración no afecta al núcleo de la función representativa. Abre una pequeña puerta cuando dice que no ha quedado acreditado que el nuevo régimen retributivo origine graves perjuicios económicos en el desarrollo de la función representativa, con lo cual tampoco está claro que no afecta al núcleo de la función representativa si se abre la puerta de decir que en algún caso podría, porque si no podría, este segundo argumento era innecesario. Es curioso también lo que se dice cuando se impugna la disposición final primera, que pide que se aplique este nuevo régimen no a la legislatura siguiente, sino a la legislatura
presente de manera sobrevenida. Dice: no hay un derecho consolidado a la retribución. Esto es una expectativa, luego comentaré algo. El sueldo de uno, la nómina de uno es una expectativa, no derecho. Aquí no hay retroactividad, es esto que llamamos retroactividad impropia. Y por último, no se viola la igualdad en el acceso porque se aplica a todos los diputados por igual. Hasta aquí la sentencia que por escrito he sintetizado con mayor fidelidad. ¿Qué me parece a mí? En definitiva, me parece que el Tribunal usa tres argumentos que llamaré configuración legal del derecho, no está afectado el núcleo de la función representativa, inexistencia de derechos consolidados. Los dos primeros me parecen previsibles a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no comparto mucho, pero el tercero, que no afecta a derechos consolidados, no sobrepasa el test de una interpretación acorde con los derechos reales y efectivos y no ilusoria, como pide el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se haga, y especialmente en materia de derechos políticos. La igualdad del 23 no es normativa, es una igualdad real y efectiva, como hay que interpretar todos los derechos fundamentales. Avanzo pues en la crítica. Primero, configuración legal del derecho no es lectura literal del reglamento. Ya sabemos que hay una vieja jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que los derechos de los parlamentarios se identifican en el reglamento, en las leyes, y una vez identificados forman a formar parte del contenido del derecho fundamental. Bien, esto es cierto, pero no debería bastar con una interpretación literal. Hay que hacer uso de los criterios habituales de la interpretación constitucional, una interpretación sistemática, histórica, para interpretar los derechos. ¿Qué diría el Tribunal Constitucional si un reglamento parlamentario sostuviera que los diputados no tienen derecho a ningún tipo de remuneración? Lo leería literalmente. Razonando por reducción al absurdo, vemos que la configuración legal no es un cheque en blanco para no hacer una interpretación constitucional. Falta una interpretación realista y sociológica del mandato representativo, acorde con el principio democrático, con la igualdad real. Lord Nolan, en el célebre informe Nolan sobre los códigos de conducta, dijo que ser diputado es un gran honor, pero eso no ayuda a pagar el colegio de los niños. El Tribunal Constitucional no resuelve las conexiones lógicas de sentido entre retribuciones, libertad de ejercicio del mandato, igualdad real en el acceso. Lo que el 74 de la Constitución dice respecto de las asignaciones de diputados. Sí, 71.4. Gracias. Dice sobre las retribuciones de diputados y senadores debería inspirar cualquier tipo de función representativa. Claro que no se puede trasladar mecánicamente a los parlamentarios autonómicos, pero la representación de representación política es la misma. Lo mismo dice incluso el artículo 7 de la Carta Europea de Autonomía Local. Con esto no digo que se deban revisar las concretas cantidades percibidas, los montantes que perciban los diputados, pero no me cabe duda de que la retribución de los parlamentarios en un sistema democrático es esencial en la función representativa, que es el núcleo de la función representativa. Falta también una interpretación histórica y absoluta sobre la evolución de la gratuidad en el mandato. Recordemos que, bajo el sufragio censitario y el liberalismo, ser parlamentario era un honor y el mandato no estaba retribuido. Pero claro, nos movíamos en momento de sufragio no solo capacitario, sino patrimonial. Solo ciertos niveles de renta permitían acceder al sufragio. Quien tenía ese cierto nivel de renta no necesitaba que le remuneraran. Pero recordemos también que los demócratas franceses proclamaron el eslogan «Pas d'indemnité, c'est le silence aux pauvres». Si los pobres no cobran, no pueden ser representantes. Esto está estudiado de sobra por Fernández Miranda, por Alfonso, por Jiménez Aparicio, yo mismo, de manera que hubiera sido sencillo recoger en la sentencia una interpretación con un poco más de alcance. Además, se tutela la existencia de la retribución, pero no el régimen retributivo. Yo creo que lo que el Tribunal quiere decir es que se tutela que debe haber una retribución, pero no hasta el punto de revisar qué tipo de régimen retributivo, si por dietas o por salario fijo, es el correcto. Es decir, sin llegar a hacer un juicio de suficiencia. Pero no lo dice así, porque junto a párrafos en que parece deducirse estos, hay otros en los que claramente se excluye la retribución. De manera que seguimos en la duda que teníamos en el año 98. Luego se dice el asunto está plenamente resuelto en la jurisprudencia constitucional. Creo que no.
falta un distinguishing, un distinguir los hechos. Recordemos que en los años 80 hasta el 84, 85, 86 el tribunal no tuvo muy claro hasta dónde podía entrar con el 23.2. Tuvo mucho miedo y dictó muchas decisiones de inadmisión en los primeros años por temor a meterse en la jungla de los parlamentos autonómicos. Y en los 80 inadmitió casi todo. En este contexto se deben ver esas sentencias de los años 80 sobre los que luego volveré. Luego cita dos sentencias sobre diputados provinciales del año 2009 y 2012, pero la situación no es la misma, falta el distinguishing. Un diputado provincial cobra como concejal y la autonomía de las diputaciones no tiene nada que ver con la autonomía política de las comunidades autónomas. Y el caso del 2012 es un caso de transfugismo. De nuevo, falta el distinguishing. No creo que haya un precedente que se pueda aplicar linealmente. Por último, ¿qué decía la jurisprudencia de los años 80 que me molestaba en releer? Nada, nada. Literalmente. Dado que el derecho fundamental se circunscribe al derecho al cargo y a permanecer en el mismo, no comprende el derecho a percibo de las cantidades que puedan estar previstas en las leyes o normas aplicables. Punto. ¿Hay aquí una motivación? Ninguna. Esto, la primera. Y la segunda, el caso del 88 de Juan Besa en el Parlamento catalán, se remite a la primera. Con lo cual, como en el chiste del general y los soldados, vamos pensando que hay motivación, pero cuando uno va a leer la primera no hay motivación en ningún sitio. ¿Dónde están las razones para excluir esto? Es más grave que cuando ya se había sentado el derecho fundamental del 23.2, en los años 90 se reconoció que los grupos parlamentarios sí tenían derechos a las subvenciones, pero pongo de manifiesto, no puedo detenerme, en que los grupos no tienen derechos fundamentales, tienen legitimación para recurrir, porque los derechos fundamentales son de los ciudadanos, de los parlamentarios asociados en grupo. En consecuencia, es contradictorio que se revisen casos de subvenciones a grupos y no se quieran revisar casos de diputados. Ya para acabar, inexistencia de derechos consolidados. Sostener que no hay una expectativa de derecho a la nómina, que el diputado accede con unas condiciones al cargo, le quitan en la mitad de la legislatura el 50% de la retribución, y eso no es una expectativa para empezar, la distinción entre expectativa y derecho consolidado es muy semántica, muy nominalista, pero claro, desde un juicio de valor realista o efectivo, creer que aquí no hay una retroactividad sobrevenida, pues me parece desproporcionado. Concluyo que puede que la reforma no sea inconstitucional en términos generales, pero sí debió creerse que había una inconstitucionalidad parcial al operar en mitad de la legislatura y no esperarse a la siguiente. Pero el problema que deberíamos discutir, y en esto reclamo vuestro apoyo, es la oportunidad de la medida. Claro, si yo decido tirarme por un balcón, pues evidentemente no es inconstitucional en circunstancias normales, ¿no? Puede ser que esté interno en un establecimiento penitenciario sometido a una relación de sujeción especial. Pero si me tiro por el balcón es una locura. No estoy convencido de que sea sensato. Daré algunos datos. Tendrán dedicación exclusiva 5 parlamentarios elegidos, los 5 de la mesa y 2 portavoces de grupos parlamentarios. El resto de los 42 parlamentarios cobran una indemnización mensual de 950 euros, más una dieta de 150 euros por asistencia a comisión. Se calcula que es la mitad de los anteriores 3.600 euros brutos, que tampoco es que fuera una retribución desproporcionada. Es decir, entender que una reducción del 50% del salario, cuando ya no hay posibilidades de modificar el acceso y no se modifican las incompatibilidades, no es desproporcionada y es una medida necesaria, es muy difícil de explicar. Y, por supuesto, no hay ningún razonamiento sobre la necesidad de la medida o la proporcionalidad en sentido estricto. En suma, ¿podrá un Parlamento autonómico con pocos diputados, pocas retribuciones, ejercer la función de control? ¿Es razonable que un Parlamento que ejerciendo correctamente la función de control puede ahorrar fondos en inversiones del Ejecutivo en montones de temas? Estamos pensando en aeropuertos sin viajeros, trenes sin viajeros, titulaciones y campus en cada provincia sin alumnos, subvenciones sin industrias, por no hablar de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, gestionada por no expertos,
un largo etcétera de despropósitos para conseguir un ahorro presupuestario de 1 millón de euros. ¿No es más sensato tener un Parlamento bien retribuido con un número razonable que pueda controlar al Ejecutivo que economizar en retribuciones 1 millón de euros? Ya para acabar, otra cosa es, pero esto no me veo capaz de resolverlo y os pregunto a vosotros que tenéis larga experiencia en parlamentos autonómicos, que quizás nos faltan serios estudios sobre el número de diputados que pueden hacer falta en un parlamento autonómico, qué tamaño, qué número de diputados debe tener, es lógico, una Cámara. No conozco serios estudios y deberíamos usarlo. Y por último, el impacto de la retribución en la selección de los candidatos. ¿Qué impacto tiene dietas o retribuciones estables en el tipo de candidatos que formen las élites locales? Pero en esto no tengo experiencia ni conocimientos específicos o prácticos y prefiero escucharos a vosotros. Muchas gracias. Creo que me he ido un poco en el tiempo.